Hoy vamos a ver cómo montar el taller desde cero. ¿Cómo empiezo? ¿Qué criterios escojo? Lo he dividido en 5 fases, priorizando desde lo más importante a lo menos importante. En este vídeo os muestro las 3 primeras que son importantísimas para tener el taller 100% operativo. Y en próximos vídeos veremos las 2 que nos quedan, que no son necesarias, pero sí muy convenientes. Por cierto, muy importante, el punto cero después de una mudanza no es toda la estancia vacía, sino es exactamente este. ¡Comenzamos! Voy a colgar los armarios de la pared. Bueno, y ya que estoy, voy a terminar con este esquinazo, para que quede así. He terminado este trocito de la lámina que lo voy a instalar con un par de clavitos a la pared. Y para el armario le voy a hacer una ampliación con 3 piezas que va a quedar de vicio. Muy simple, cojo el armario que ya tenía en el otro taller y lo convierto en uno un poquito más grande para aprovechar todo el espacio que tenemos en ese fondo de pared. Como se puede ver, es un diseño muy simple pero muy práctico. Pues nada, ahí lo tenemos, solo queda emplatarlo y colocarlo en su sitio. Tornillito a la pared y varios tornillos anclados al resto de los armarios. Ya que estoy, aprovecho y organizo estos sargentos. Madre mía, qué gusto da cuando se ve todo organizado y ordenado. En este hueco montaré un nuevo mueble que sustituirá a la sierra de cinta que tiene nueva ubicación. En este lateral pondré unos buenos laminados y colgaré el mueble de las herramientas. Para ello usaré nogal y roble americanos. Para este lado haré también un laminado que llegará justo hasta donde termina la ventana y usaré nogal europeo. Bueno. Esta parte hay que planificarla muy bien. Lo primero es dejar una zona de paso bastante amplia. Voy a colocar en el centro del taller la sierra de mesa y la cepilladora. El criterio seguido ha sido por espacio y por sistema de aspiración. Puedo conectar muy fácilmente la aspiradora Festool a todas estas máquinas. Aunque esta sierra quizá cabe en otro sitio mucho mejor. Ojito cómo está quedando. Y esta aspiradora también me sirve para la mesa de trabajo, ya sea para fresar, para lijar, para cortar, etc. Y estas 3 máquinas van a estar ubicadas en esta pared. Bueno, a la regresadora le falta todavía el mueble, pero estará ahí. Y es porque justo por aquí colocaré el sistema de aspiración. Aquí tenemos la joyita de la lijadora de tambor. Aunque el mueble no está terminado, por lo menos se puede utilizar. Mi intención es utilizarla en combinación con la mesa de trabajo. En vez de instalar todos los accesorios que tiene, coloco la máquina aquí y puedo lijar cualquier tipo de tabla y dejarla en la mesa de trabajo. Y controlo que la manguera llegue a la pared. En el caso de la regresadora solo habrá que apartarla un poquito de la pared para que entre cualquier tipo de listón. Y por fin podré anclarle este accesorio. Para la sierra de cinta un poquito más de lo mismo. La apartamos de la pared y ya perfectamente podría funcionar. Lo único que le voy a cambiar las ruedas por otras más robustas. Y lo bueno es que la ingletadora tiene su propia aspiradora. Aquí en esta esquina tenía esta mesa, pero creo que va a ser más útil si la coloco detrás de la sierra de mesa. Eso sí, le tendré que hacer un par de adaptaciones para que coja la misma altura que la sierra. Y aquí colocaré esta sierra de mesa, pero la adaptaré a una mesa completa de montaje. Y para estas últimas máquinas voy a preparar un sistema de aspiración de primer nivel. Siempre es importante, antes de instalarlo, comprobar que el tamaño entra en el lugar donde lo queremos instalar. Ya tengo preparada la salida del motor y la parte que está por encima de la ventana.
Coloco los distintos tubos y un soporte en forma de herradura para que aguante el peso de la estructura. La verdad es que esto se instala bastante rápido. Ponemos el conector en T y acto seguido el tubo con el codo. Y en este caso tampoco puede faltar el soporte para que aguante el peso. ¿Qué os parece? Cualquier idea que tengáis me lo podéis dejar en los comentarios. Ya solo nos queda colocar los últimos 3 tubos antes de anclar las mangueras. También vamos a colocar estas bocas que son muy útiles para mantener la potencia de succión. Y con un poquito de maña y unas abrazaderas queda la manguera fijada al tubo. ¡Ole tú! Pues anda que no ha quedado chulo. A la espera de colocar un adaptador he puesto esta cinta aislante. Aquí funciona perfectamente con su abrazadera. Probamos los 2 caballos de potencia y parece que todo va a la perfección. Esta es la esquina que todavía tengo que retocar, pero el resto está perfecto para comenzar con los proyectos. Espero que os haya gustado y muy pronto habrá un nuevo vídeo.